Bienvenidos a la cuarta clase de Dirección Estratégica, la mejor asignatura, con el mejor profesor. Nosotros quedamos en la segunda tarea de la administración estratégica, que es transformar la misión en objetivos específicos de resultados. Y lo que habíamos visto la semana pasada es que un objetivo, ¿no es cierto?, es un resultado que yo necesito lograr en un periodo de tiempo específico. Y es un resultado que se necesita porque se supone que es estratégico para la empresa porque tiene una vinculación con el giro del negocio, con la razón de ser de la organización. Por lo tanto, un objetivo es un tipo de plan y es un estado futuro deseado, pero un estado futuro deseado que está especificado. ¿Y cómo se especifica ese estado futuro deseado? Se especifica a través de la definición clara de qué es aquello que se desea lograr, cuándo se pretende alcanzar y cuánto es lo que queremos conseguir. Por ejemplo, aquí había un objetivo que dice lograr un crecimiento anual en las ganancias por acción de 10% más, ¿ya? En promedio, me faltó la frase en promedio, y dice que ¿qué es lo que se quiere lograr? Y estas son una de las cosas que uno tiene que aprender a visualizar, es lograr un crecimiento en las ganancias por acción. ¿De cuánto? De 10% más en promedio. ¿Y cuándo queremos lograr esto? Anualmente. Los objetivos es algo tan importante, no tan solo desde el punto de vista de la organización, sino que también desde la perspectiva personal, cuando uno trabaja en una empresa o en una institución. Uno siempre debe pedir y debe convenir cuáles son los objetivos que se espera que yo cumpla. A veces, quien dirige no necesariamente tiene este sentido de lo estratégico o a veces lo puede perder. Entonces hay que ayudarle a que nos ayude a definir qué es lo que se espera. Recuerdo uno de mis primeros trabajos formales. Yo estaba en quinto año de la carrera y me contrataron en una empresa distribuidora de materiales de construcción, un tremendo cargo, gerente de marketing. Las ventas de la empresa iban así, pero en picada, en caída libre. ¿Y qué es lo que esperaban de mí? Que aumentara las ventas. Entonces, primer error que yo cometí, no establecí cuál era el crecimiento que el dueño de la empresa esperaba que alcanzara mi participación como gerente de marketing. ¿Qué hice yo? Yo logré recuperar el volumen de venta, porque iba bajando. O sea, seriamente esta cosa iba en caída libre. Entonces yo logré revertir eso, pero no fue suficiente a los ojos del dueño. El gerente general me apoyaba y estaba de acuerdo conmigo, pero a los ojos del dueño no fue satisfactoria mi participación. Y sería toda mi experiencia como gerente general, porque al ser tan 6 meses en ese cargo y en esa empresa. Y de ahí me fui para la casa. Entonces, ¿cuál fue mi error? Y esto que yo ahí tuve como experiencia, pero que no fue un aprendizaje, sino que posteriormente yo me he dado cuenta que eso es así. Primera cuestión, establecer con claridad los objetivos. Porque siempre que usted define un objetivo, usted se compromete con. Y por lo tanto, como yo voy a hacer un compromiso, por ejemplo, en este caso de lograr un crecimiento anual en las ganancias por acción de 10% más en promedio, yo tengo que saber si ese compromiso es factible, porque le estoy colocando números al objetivo, le estoy colocando metas específicas. Entonces, cuando yo quiero colocarle estas condiciones al objetivo, cuando quiero establecer con claridad los numeritos que lleva asociado un objetivo, yo debo tener claridad de cuáles son las condicionantes para el establecimiento de objetivos. Y las condicionantes son simplemente tres, ¿no es verdad? Primero,
que debe ser pertinente con la visión y misión de la empresa. O sea, debe haber una coherencia estratégica. Ningún objetivo puede llevar a la empresa a cumplir algo que no está declarado en la visión y misión de la misma. O sea, no. O sea, tiene que haber una coherencia estratégica. A eso se le llama tener coherencia estratégica. Y a veces cuando uno, dirigiendo una organización, pierde esa coherencia estratégica o, o nunca le dio sentido estratégico a su quehacer, la mejor historia de perder el sentido de lo estratégico es Moisés, ¿verdad? Ya. Segunda cosa importante que yo debo tener en consideración cuando voy a establecer un objetivo. Debe tener validez ese objetivo para las condiciones del entorno en el periodo de tiempo para el que fueron establecidos. O sea, debe estar en armonía con las oportunidades y amenazas que existen en el mercado. Cuando uno establece un objetivo, uno siempre toma en consideración las condiciones del entorno. Las condiciones del entorno que a nosotros nos interesan es cuáles son esas oportunidades, cuáles son las amenazas y cuál es la magnitud, ¿no es cierto?, en términos cuantitativos de esas oportunidades y de esas amenazas. ¿Qué es lo que representan ellas en términos de cuantía? Entonces, cuando yo establezco un objetivo, y ese objetivo es razonable de acuerdo a la magnitud que tienen las oportunidades y las amenazas, quiere decir que yo le he dado un segundo OK a la definición del objetivo. Que el objetivo en este caso está en armonía, ¿no es cierto?, con las condiciones del entorno. Pero ¿qué pasa cuando ese objetivo, qué pasa cuando ese objetivo, bien digo, no se cumple? Y no es un problema ni de la estrategia ni de la implantación de la estrategia. Necesariamente es porque hubo un cambio en las condiciones del entorno. En esta situación, uno dice, variaron las magnitudes que se habían proyectado, tanto de las oportunidades como de las amenazas. ¿Cuántas personas, cuántos empresarios no hicieron inversiones el año, o hicieron inversiones, ¿verdad?, el año 2019, en el ámbito gastronómico y turístico, sin poder prever el impacto que significaba la pandemia? Seguramente muchos de ellos definieron su objetivo y establecieron cuál era la magnitud de las oportunidades y las amenazas, de acuerdo a todas las cifras que en ese sector entrega la Organización Mundial de Turismo. Y deben haber establecido sus metas específicas, pero nadie cumplió sus metas. Pero ¿es un problema de la estrategia? ¿Es un problema de la implantación de la estrategia? Es un problema de cambio en el entorno. Entonces, a veces los objetivos no se cumplen porque la magnitud inicial que tenían las oportunidades y las amenazas, al cabo de un tiempo, dejan de ser esas. Y muchas veces esos cambios inesperados o esos cambios tal vez imposibles de pronosticar, nos llevan a descontextualizar el objetivo. Por eso es tremendamente importante que el objetivo tenga validez desde el punto de vista de las condiciones del entorno. Tercera variable que debo considerar, que ese objetivo esté de acuerdo con nuestras propias capacidades internas como empresa. Es decir, en armonía con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades y con nuestras capacidades para competir. Es decir, con nuestras ventajas competitivas. Es lo mismo, ¿no es cierto? Si yo me planteo un objetivo, supongamos un objetivo de volumen de venta, para poder vender una determinada cantidad, yo necesito tener también capacidad de producir.
Y si estoy hablando de un servicio, debo tener también la capacidad de prestar el servicio acorde con. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que muchas veces hemos definido objetivos que no están en armonía ahora con las capacidades internas de la empresa. Entonces acá uno se pregunta, ¿qué es aquello que me permiten hacer mis propias capacidades como empresa? Y la última cuestión que uno debe considerar son los intereses y expectativas que tienen los grupos de interés, los stakeholders. Dentro de los stakeholders obviamente están los ejecutivos de la empresa, están los dueños, están los accionistas, está el directorio, pero muchas veces hay otro tipo de stakeholders. Nosotros cuando ya comencemos la próxima semana con la siguiente unidad, dentro de uno de los capítulos, vamos a hablar de los stakeholders. Entonces, dice la historia que yo debería tener siempre en consideración 4 importantes aspectos para poder establecer mi objetivo y adquirir un compromiso con las metas que están asociadas a ese objetivo. En el caso Aló, lo que se pide es que usted efectúe un análisis y establezca si es factible que la empresa WOM defina como un objetivo de crecimiento tener a lo menos 1,2 millones más de clientes al final del año 2020. La empresa WOM tenía una determinada participación de mercado y quería, en este caso, hacer crecer eso y aumentar el número de clientes en 1,2 millones más, y aquí al final del año decían 2020. Entonces, cuando se plantea un objetivo, lo primero que yo debo hacer es revisar que el objetivo esté bien definido. Y el objetivo es tener a lo menos 1,2 millones más de clientes al final del año 2020. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Tener más clientes. ¿Cuántos clientes más? A lo menos 1,2 millones. ¿Cuándo quiero tener esos clientes? Al final del año 2020. El objetivo está bien definido. O sea, tiene todo lo que debería tener y está precisado. Entonces, supongamos que usted es el gerente de esta compañía y lo contrataron, ¿no es cierto?, para jinetear esta empresa. Y el directorio dice, mira, estas son las expectativas que tenemos, por lo tanto, este es el objetivo nuestro para el año 2020. ¿Qué hace usted como gerente de la empresa? ¿Qué hace usted, no es cierto?, como el encargado de la dirección estratégica de esta empresa? Lo primero, tiene que validar el objetivo. Tiene que validar desde las 4 perspectivas que nosotros señalamos. Entonces, lo primero, se debe validar la pertinencia del objetivo. Antes de comprometerse con él, hay que validar su pertinencia. ¿Cómo validamos la pertinencia del objetivo? Haciendo el análisis estratégico del objetivo respecto de sus condicionantes y respecto del propósito estratégico de la compañía WOM. Gráficamente, ¿cómo se ve? Dice que debemos. ¿Es estratégico este objetivo para WOM? Primera pregunta. Segundo, ¿existen oportunidades en el entorno para el crecimiento deseado de esta compañía? Tercero, ¿tiene esta compañía las capacidades y o fortalezas para sostener el crecimiento deseado? Cuarto, ¿está de acuerdo con las expectativas de los stakeholders? Y por último, si está en línea, ¿no es cierto?, con sus valores corporativos, donde se supone que están representados también estos valores de sus stakeholders. Entonces, ¿qué es lo que debería yo simplemente hacer? Una suerte de checklist. El objetivo es tener a lo menos 1,2 millones más de clientes al final del año 2020. Entonces, si ustedes hacen la lectura del caso, se van a dar cuenta que
desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de lo que es la definición de un objetivo, está correcto. Sí, tiene todos los elementos que debe tener un objetivo. Dice qué, dice cuánto y dice cuánto. Está perfecto el objetivo. Entonces nos quedan verificar si este objetivo de crecimiento está de acuerdo con lo que se establece, está de acuerdo con los lineamientos, con la formulación estratégica de esta empresa. Es decir, si está en armonía con la visión y misión que tiene esta compañía. Entonces, si uno hace la lectura del caso, uno simplemente podría verificar si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se plantea, ¿no es cierto?, en el propósito estratégico de esta empresa. Segunda cosa que uno debería mirar, dijimos, el entorno, ver el tema interno, las capacidades, la postura de los stakeholders y en general los valores y el tema de la responsabilidad social. Gráficamente, se supone que hacemos una evaluación del entorno, una evaluación de las capacidades internas, de la cultura expectativa de los stakeholders y el tema de la responsabilidad social, ¿no es cierto?, que es un gran tema de stakeholders que guarda relación con los valores que tiene nuestra sociedad. Desde el punto de vista de la misión y visión, deberíamos empezar a chequear, lo mismo la evaluación externa, chequear la evaluación interna, hasta que los 5 elementos estén ok. Mirado desde la perspectiva de WOM, el objetivo de WOM, ¿no es cierto? Preguntarse si existen las oportunidades para el crecimiento deseado por esta compañía. ¿Posee WOM las capacidades necesarias para sostener el objetivo? ¿Los stakeholders de WOM desean o están de acuerdo con estas metas? Y por último, ¿debería WOM lograr este objetivo? Es decir, ¿está en línea con su política de responsabilidad social empresarial? ¿Qué es lo importante de esto? Aquí, aquí pesa, aquí pesa la universidad, aquí pesa el conocimiento que uno tiene del tema estratégico. Nosotros sabemos, y esto lo puede saber cualquier profesional, que hay que hacer un análisis del entorno, que hay que hacer un análisis interno, y en boca de todo el mundo está el FODA, ¿cierto? Todo. Decir que hay que hacer un FODA no necesita 5 años de universidad. Para decir que tengo que hacer un FODA, no necesito haber estado en la universidad, eso lo puede decir cualquiera. Pero ahora no es que hagamos el FODA, sino que transformemos ese FODA, transformemos la información que vamos a obtener a partir del FODA en información útil. Y la información útil tiene que ver con las respuestas que nosotros debemos dar a las preguntas que son importantes responder. Y en el caso de la formulación del objetivo, yo debo tener la capacidad de poder, de visualizar y de transformar mi necesidad de información en preguntas específicas. Entonces, cuando yo hago el análisis externo, ¿qué es lo que necesito en el fondo? Saber si están o no están las oportunidades. ¿Para qué? Para el crecimiento que yo deseo tener. En este caso, es para el crecimiento. ¿Por qué? Porque es un objetivo de crecimiento. Si fuera un objetivo un objetivo competitivo, no me interesa el crecimiento. Me interesa si existen oportunidades, ¿no es cierto?, para mejorar la competitividad o las ventajas competitivas de la organización. Si están o no esas oportunidades en el entorno. Doy un ejemplo de aquello. En una empresa en la que yo trabajo, se decidió como objetivo que había que profesionalizar más la gestión, pero desde el punto de vista de la operación de la empresa. Entonces, cuando se hace un balance de las capacidades internas, se dan cuenta, o nos dimos cuenta, de que el nivel de formación que tienen las actuales personas que trabajan en esa empresa, eh, algunos ni siquiera tienen cumplida la enseñanza media. Hacen bien su trabajo,
pero carecen de capacidad de adaptación a la incorporación del desarrollo tecnológico y a los desafíos, ¿no es cierto?, del cambio, del rápido cambio que se va generando, ¿no es cierto?, en el entorno y principalmente en la demanda que tiene por producto de esa empresa. Entonces, qué es lo que se establece? Y lo mínimo es que las personas que desempeñan esas funciones deberían ser técnicos, profesionales, y ya en la medida que van ascendiendo en el nivel jerárquico, todos deberían ser profesionales. Entonces, cuando la empresa dice, bueno, lo que voy a tener que hacer es contratar gente que tenga esas características. Entonces, cuando uno mira para el entorno de esa actividad en particular, uno se da cuenta que en general en el entorno hay muchos, pero escasos con la competencia que requiere esa empresa en particular. Como si yo dijera, necesito médicos, ya, pero los médicos no pueden ser solamente médicos generales, necesito que sean con una especialidad, por ejemplo, en medicina nuclear. Entonces, ya, ¿cuántos especialistas en medicina nuclear hay? A lo mejor muy pocos. Y esta empresa necesita muchos de esos. Entonces, quiere decir que el entorno, para esto que significa mejorar mis ventajas competitivas, no tiene, no tiene las oportunidades para la empresa. Es decir, porque no está en el mercado esa mano de obra especializada que yo requiero. Por lo tanto, estoy en una suerte de trampa, ¿verdad? En el entorno no hay muchas oportunidades para obtener eso y por lo tanto, como internamente no los tengo, voy a tener que hacer un híbrido entre que formo especialistas dentro de mi propia empresa y la posibilidad de que contrate. Entonces doy origen a dos cosas, a una búsqueda externa y a una formación interna. Dos planes de desarrollo, ¿verdad? O un plan de desarrollo, en definitiva, pero que tiene dos miradas. Entonces, ¿qué les, qué les quiero transmitir acá, chicos? Lo importante desde el punto de vista de la dirección estratégica, del que hace, del director de esta orquesta, es que uno debe tener la capacidad de transformar su necesidad de información en preguntas. Y por lo tanto, encauzar la búsqueda de datos para responder esa pregunta en particular. Si eso es lo que a mí me interesa, se supone que la pregunta dice relación con el objetivo que estoy validando. ¿Ok? Entonces, en el caso particular de este ejercicio, no sabemos. No sabemos qué pasa, obviamente, con estas condiciones. Por lo tanto, metámonos de lleno en este proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a dimensionar la magnitud de las oportunidades de crecimiento que existen en el mercado para el objetivo de esta empresa. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar a validar el objetivo. Entonces, veamos cuáles son las oportunidades y cuál es la magnitud que tienen estas oportunidades. A nosotros nos dicen, ¿no es cierto?, los libros, y para hacer un análisis del entorno, yo debo hacer un análisis PESTA, ¿no es cierto?, para revisar el macroentorno, un análisis PESTA. El PESTA dice que es político, económico, social, tecnológico, ambiental. Le da lo mismo. La teoría nos dice, y el libro nos dice, haga un análisis PESTA. Pero a lo mejor yo no necesito hacer un análisis PESTA completo. La pregunta que tengo que responder es si hay oportunidades para el crecimiento deseado de esta compañía. Yo quiero vender 1,2 millones más o quiero tener, perdón, 1,2 millones más de clientes. Y eso es lo que yo tengo que evaluar. Y por lo tanto, esa es la información que voy a ir a buscar en el entorno. Fíjense la importancia que tiene el definir esta pregunta. La pregunta
¿Saben lo que me entrega? Me entrega el perfil de búsqueda. O sea, me dice que cuando yo haga el PESTA, me dice lo que tengo que ir a buscar. Me da lo mismo si hay crecimiento o no hay crecimiento de la tecnología. Me da lo mismo cuáles son los gustos y preferencias que hay en el mercado. Si lo que yo quiero evaluar es si la demanda está creciendo lo suficiente como para yo poder justificar que frente a ese crecimiento de la demanda, yo puedo tener 1,2 millones más de clientes. Ese es el tema. Entonces, no cualquier, aquí no se trata de hacer un PESTA así completo y no, porque la información que yo necesito es bien particular. Ahí está la diferencia entre ser ingeniero comercial y no serlo. ¿Se dan cuenta ustedes que decir hay que hacer un FODA? Lo puede decir cualquiera, pues. No hay que venir a la universidad para decir eso. Pero para transformar eso en una pregunta y a partir de esa pregunta saber qué es aquello que específicamente tenemos que ir a buscar, para eso hay que estudiar en la Universidad del Paraíso. Hay que ser ingeniero comercial de acá. ¿Ok? Bien. Nosotros habíamos dicho que el entorno configura un escenario de negocio. Ese escenario de negocio nos dice cuáles son las oportunidades y las amenazas. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros en ese entorno? Las oportunidades que nos van a impactar positivamente. ¿En qué? En este caso, la empresa WOM. Y la empresa WOM, con esta información de las oportunidades, va a poder determinar si son suficientes para cumplir su objetivo. Si el objetivo es válido, ¿qué va a hacer la empresa WOM? A partir de ese objetivo, va a diseñar una estrategia que le permita cumplir ese objetivo. Y esa estrategia, supongamos que aquí está la estrategia, se va a transformar en un plan de acción para su implantación. Y con ese plan de acción, ¿qué va a hacer la empresa? Va a actuar en ese entorno. ¿Y cuál es el resultado de la actuación que va a tener la empresa con esa estrategia y con ese plan de acción? Conseguir 1,2 millones más de clientes. Este es el círculo virtuoso de la dirección estratégica. Entonces, este entorno nos configura un escenario de negocio y si nosotros hacemos una lectura del caso y si revisamos los antecedentes que ahí aparecen, dice que aparentemente el mercado está en crecimiento, el mercado de la telefonía móvil en Chile está en crecimiento y el tamaño del mercado está aumentando. O sea, una cosa es el volumen y otra cosa es la tasa. La tasa, ¿no es cierto?, tiene que ver con el crecimiento y el volumen del mercado tiene que ver con el tamaño de ese mercado. Entonces ahí hay dos cuestiones que se traducen en nuestra oportunidad. La oportunidad es que el mercado está en crecimiento y el tamaño del mercado también va creciendo a una tasa del 2,5%. ¿Qué nos dice el mercado? Nos dice que en el año 2019 se vendieron en Chile 25.731.160 suscripciones a telefonía móvil. Al año 2019, en Chile, había 25.700.000 suscripciones a telefonías móviles. Llámese teléfonos móviles en la calle. Al año 2020, se esperaba, para el año 2020, que hubiesen en la calle 26.374.439 suscripciones vigentes de telefonía móvil. Entonces, primera cosa, en Chile somos 28 millones de habitantes. Y hay 26 millones de teléfonos en la calle esperados, ¿no es cierto?, según decía este caso, para el año 2020.
Esto significa que hay más teléfonos que habitantes. ¿Qué nos está diciendo este aumento esperado de 25 millones a 26 millones? Que el mercado espera que crezca a una tasa de un 2,5%. Eso es lo que se ve, eso es lo que se estima. Entonces yo conozco este dato, pero con ese dato yo no puedo establecer aún si los 1,2 millones más de nuevos clientes que desea WOM es pertinente o no. Lo único que sé hasta el minuto es que el mercado está creciendo, en que el volumen de suscripciones a telefonía móvil va en aumento. Eso es todo lo que sé, y es lo que debo evaluar. Y ese crecimiento es suficiente para que yo pueda establecer mi meta como compañía. Se supone que estas oportunidades que existen me debe impactar positivamente, pero yo sigo teniendo la pregunta aún sin responder. ¿Existe una oportunidad de mayor demanda que permita a WOM aumentar sus ingresos por nuevos contratos? Es decir, tener 1,2 millones más de nuevos clientes. Entonces, estos numeritos que están acá, estos numeritos que me dicen que de 25 aumenta a 26 y que la tasa de crecimiento es 2,5. ¿Estos numeritos son suficientes para lo que yo quiero? No sé de quién se acordaron aquí, si de la profesora Fernanda o de la profesora Luz, pero yo no me acuerdo de ninguna de las dos. Me acuerdo de mi profesor de economía de micro, el profesor Maldonado. Y aprendí muy bien microeconomía con ese profesor. Yo creo que ustedes también lo mismo con las profesoras, con Luz y con Fernanda. Dice lo siguiente, miren. Primero, hay un aumento en la demanda, porque a un precio medio de los contratos, llamémosle P1, en el año 2019 hay 25.731.160 suscripciones de telefonía móvil. Esa es la demanda en el año 2019. En el año 2020, de acuerdo a la tasa de crecimiento proyectada, se espera que sean 26.374.000 los clientes. Entonces, si al mismo precio promedio va a aumentar el número de contratos, ¿qué le pasa a la demanda? No aumenta la cantidad demandada, ¿verdad? Aumenta la demanda. Entonces, uno puede decir en propiedad que la demanda está aumentando. Segunda cuestión. Dice que el tamaño de la oportunidad, fíjense que le estamos colocando números a la oportunidad. Estamos diciendo de cuánto es el tamaño de tu oportunidad. Estamos cuantificando la oportunidad. La diferencia entre 25 millones del año 2019 y los 26 millones del año 2020 es de 643.279. Entonces, la oportunidad, el número de contratos nuevos que se espera que haya en la telefonía móvil en ese periodo de tiempo es de 643.279. Pero ahora yo puedo también decir que si ese mismo 643.000 lo multiplico por el precio promedio, me da el tamaño de la oportunidad en volumen de ventas. O sea, con eso yo puedo proyectar ¿qué cosa? El ingreso, ¿cierto? Y puedo saber cuánto aumentarían potencialmente los ingresos de las empresas de telefonía en el mercado. Pero, ¿qué ingreso es? ¿El ingreso total? ¿El ingreso medio? ¿Qué ingreso es? El ingreso incremental. Y este aumento de la demanda es una tasa de crecimiento. La demanda aumentó. ¿En cuánto aumenta la demanda?
en un 2,5%. Por lo tanto, corolario 1, ¿sí? Aprendizaje grabado para siempre. La tasa de crecimiento del mercado es equivalente a el tamaño del aumento de la demanda. Tamaño del aumento de la demanda. ¿En cuánto se espera que aumente la demanda? En la tasa en la que crece el mercado. Si el mercado decrece, quiere decir que la demanda está disminuyendo. Porque aquí estamos mirando el mercado, no estamos mirando lo que podría tener una empresa en particular. Aún no nos vamos al interior de la empresa. Estamos evaluando solamente el mercado. Entonces, dice que el tamaño de la oportunidad en tasa de penetración del mercado. Aquí les introduje un término nuevo. La tasa de penetración del mercado. No es la tasa de participación de mercado. No es la participación de mercado. Tampoco es la participación relativa de mercado. Se llama la tasa de penetración del mercado. Dice el tamaño de la oportunidad en tasa de penetración del mercado. La población es 18.751.405 al año 2019, de acuerdo a los datos, ¿no es cierto?, del caso en Chile. Si en un país existen 18 millones de habitantes y se han vendido en el año 2019 25 millones de teléfonos, en promedio, ¿cuántos teléfonos hay por habitante? 1,37. Aquí está el numerito, ¿se fijan? 1,37 teléfonos por habitante. Y si yo, por ejemplo, miro otro mercado en otro país de telefonía móvil y me dice que la tasa de penetración del mercado es 1,5, significa que el número de habitantes respecto del número de teléfonos que hay en el mercado, de líneas funcionando en el mercado, por cada habitante hay un teléfono y medio. Ese país, independiente del número de población que tenga, independiente del número de teléfonos que hay en el mercado, es un mercado donde la telefonía ha penetrado más que en el mercado donde la relación es 1,37. Esta tasa de penetración del mercado, lo primero que se le ocurre, ¿no es cierto?, a uno es por el número de habitantes, ¿ya? Y como siempre, todos los años voy a estar comparando respecto al número de habitantes total, el indicador tiene validez. Pero si yo lo quiero hacer ahora respecto de aquellos que efectivamente tienen la edad como para poseer un teléfono, no que lo puedan comprar, sino que lo puedan poseer, a lo mejor yo trabajo con los habitantes entre, supongamos, entre 10 y 80 años. Y ahí la tasa de penetración del mercado en ese grupo etario va a ser un año una y otro año, usando el mismo rango etario, va a ser otra. Y yo puedo decir, de acuerdo, ¿no es cierto?, al parámetro que me esté dando, si la tasa de penetración del mercado va en aumento o no. La tasa de penetración del mercado tiene que ver con algo que se llama el grado de aceptabilidad de los productos. Grado de aceptabilidad de los productos. Búsqueme a alguien que busque rápidamente cuántos litros de cerveza per cápita consumimos los chilenos al año 2020, por ejemplo. ¿Cuál es el consumo per cápita de vino? ¿Cuál es el consumo per cápita de cerveza? Si estamos cerca de los 40 litros y nos comparamos con un país como Paraguay que consume 90 litros de cerveza per cápita, quiere decir que allá el mercado de la cerveza está más penetrado que el mercado de la cerveza en Chile. Es decir, el nivel de aceptabilidad que tiene la cerveza en Paraguay es mayor que el nivel de aceptabilidad que tiene la cerveza en Chile. ¿Qué dice este cuadro? Este es un cuadro, ¿no es cierto?, de resumen de los antecedentes del mercado. La información que nosotros hemos podido levantar del mercado. Dice que
El año 2017 se vendían 23 millones de contratos, el 18 hubo 24, el 19 25 y el año 20, a la tasa de crecimiento del 2,5, 26 millones. ¿En cuánto ha aumentado el número de contratos? En 600.000, en 1.631.000 y en 643.000. La tasa de penetración del número de contratos igual ha ido en aumento y las tasas de crecimiento del mercado han sido 2,5, 6,7 y 2,5 respectivamente. Ese es un resumen de los datos que tenemos. Pero veamos los antecedentes ahora de la compañía WOM, los datos relacionados con este entorno. Dice que esta compañía tuvo 3 millones de contratos en el año 2017, 18 millones de contratos en el año 18, perdón, 4 millones de contratos en el 2018, 3 millones 833 en el 2019, y en el año 2020, por eso cambié de color, espera tener 5.033.943. ¿Por qué? Porque de los 3.833.943, espera vender 1,2 millones más. Entonces, si yo a los 3.833.000 le sumo 1,2 millones, me queda, ¿no es cierto?, una meta esperada de 5.033.943 contratos. Entre paréntesis, en la telefonía móvil, este número de contratos es el número de contratos netos, es decir, donde yo sumo los nuevos clientes, los clientes que permanecen y le resto los clientes que perdí. Entonces, cuando yo digo que quiero aumentar 1,2 millones, es la diferencia entre los nuevos clientes y los clientes que voy a perder. Porque uno se cambia de compañía, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo 1,2 millones, no es que yo tenga 1,2 nuevos millones de clientes, sino que es el aumento considerando que voy a perder una porción. Entonces veamos algunas consideraciones importantes. Estas consideraciones dicen lo siguiente. Crecimiento del número de contratos. La empresa WOM, en esta columna, después el mercado, en la siguiente columna, y finalmente las consideraciones. Si a ustedes les pidieran hacer esto, ustedes, ¿qué es lo que tienen que mostrar? Este cuadrito. Todo lo anterior es para ustedes nomás. Lo colocarán como un anexo, pero a los meros de la empresa, a los que están evaluando el tema, que les interesa esto, nada más. Puedo contar una anécdota chiquitita, chiquitita, ¿ya? ¿Puedo, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya, gracias. En el año 97 y 98, 1997 y 98, yo era el medio pollo. Pregúntenle a su papá, a su abuelito, qué es lo que es un medio pollo. Yo era el ayudante, el asistente de asesora, la asesora económica y política del gerente corporativo del grupo Luxich. ¿Ya? Y yo era el ayudante de ella. ¿Ya? Y me acuerdo que el gerente corporativo de la época, don Carlos Vicuña, entre paréntesis, falleció muy joven, a los 52 años. Yo me acuerdo que Carlos Vicuña nos pedía hacer el análisis del mercado latinoamericano, de la región latinoamericana donde ellos estaban con sus empresas como Grupo Luxich.
Y esos países eran Chile, Argentina, Perú y Brasil, en la región latinoamericana. Y todos los antecedentes en términos políticos y económicos, nosotros teníamos que reducirlo a esto, a una lámina, nada más, a una sola lámina. Y esa lámina, él la presentaba al directorio, donde estaba papá Luxich, los tres hijos Luxich y los miembros del directorio de esa compañía, eh, o los asesores que tenía el señor Luxich en esa época. Está Hernán Vigi, Enrique Correa y otro caballero que no recuerdo el nombre de él. Pero todo el análisis que le hacíamos del mes, de los temas políticos y económicos de los países, se traducía en esto, ¿sí? En una lámina. Y el directorio no veía más que eso. Al gerente nosotros le contábamos la historia completa. O sea, nos juntábamos una tarde con él y le contábamos la historia completa. Y él tenía que aprenderse la historia, pero lo que él mostraba era esto, una lámina. Bueno, ¿qué dice? Crecimiento del número de contratos. WOM espera contratos netos 1.200.000. El mercado me ofrece, de acuerdo al crecimiento, 643.279 contratos. Primera cuestión. WOM, para vender el 1.2 millones, debería tomar todo el crecimiento del mercado y le faltarían 556.721 contratos. Es decir, para llegar al 1.200.000, yo tendría 643, suponiendo que yo tomo todo el crecimiento que tiene el mercado. Me falta todavía para llegar al 1.200.000, 556.721. Los que debería obtener de recepciones netas, los nuevos contratos versus los que se pierden. Y esto significa que la competencia no toma el crecimiento del mercado, y más aún debe de crecer porque la competencia tiene que ceder 556.721 contratos a WOM. A ver, esto que estoy diciendo es qué cosa. Que WOM, el año 2019, tenía 3.833.000 de contratos. El 2020 quiere tener 5.033.000, ¿verdad? Ese es WOM. El mercado, en el año 2019, vendía 25 millones. En el año 2020 vendió 26 millones. La diferencia entre los 26 millones y los 25 me da el incremento, ¿no es cierto?, del tamaño del mercado, que son 643.000. Y los competidores, o sea, el mercado sin WOM. En el año 2019, los competidores vendieron 21 millones respecto de los 25 millones en total. La diferencia, ¿quién la vendía? WOM. El año 2020, los competidores van a vender 21.340.000, porque WOM va a vender la diferencia para llegar a los 26 millones, los 5.033.000. Entonces, los competidores dejan de vender 556.721. Porque para vender 1.200.000 nuevos contratos, ¿qué es lo que tiene que hacer WOM? Tiene que tomar todo el crecimiento del mercado y además, como decía muy bien uno de sus compañeros, debe de crecer. Los competidores deben dejar de vender 556.000 nuevas suscripciones. Es decir, los competidores no crecen, sino que además decrecen. Entonces la situación es la siguiente. Para vender 1.2 nuevos contratos, yo le tengo que decir al mercado lo siguiente. No al mercado, a mis competidores. Miren, señores, con esta meta, ustedes lo que van a hacer de aquí al final del año 2020 es que ustedes no van a crecer.
y de las ventas que tenían el año pasado, además me van a tener que ceder un porcentaje interesante, que en este caso son 556.000. De esa manera, dice WOM, yo voy a poder cumplir mi objetivo. Eso es lo que, en términos de números, se está diciendo acá en este primer comentario. Segundo comentario, la tasa de crecimiento. Cuando la empresa WOM de los 3 millones y algo quiere vender ahora 5 millones, la empresa WOM va a tener que crecer un 31,3%. El mercado está creciendo solamente un 2,5%. Es decir, la compañía WOM debe crecer 28,8 puntos más que el mercado, lo que significa tomar el crecimiento del mercado y participación de mercado de los competidores. La tasa de penetración del mercado significa que va a ser 0,268 respecto de 1,41 que va a ser el mercado. Entonces, para tener una participación de mercado de 19,1%, debería aumentar su tasa de penetración de mercado en 0,064 contratos adicionales. Y su participación de mercado ahora va a ser 19,1%. Y en el año 2019 fue de 14,9%. Este año, para llegar a vender esos 5 millones y tanto, o sea, el 1,2 millones adicionales, debe tener 19,1%. Entonces se esperaría que su crecimiento fuese 4,2 puntos más, mientras que la competencia debería disminuir su crecimiento. O sea, de 14,9 a 19,1 es 4,2 la diferencia. Entonces yo voy a crecer en participación de mercado 4,2% adicional, mientras mis competidores deben disminuir su participación de mercado. Esa es la consideración, ese es el resumen del análisis. Eso es lo que uno debería presentar. ¿Existe en el entorno la magnitud suficiente de oportunidades para que WOM cumpla su objetivo? Esa era la pregunta que nos hicimos. Analicemos la posición competitiva que tiene WOM en el mercado. La posición competitiva de WOM y de cualquier compañía, ¿no es cierto?, está determinada por la relación que existe entre la tasa de crecimiento del mercado y la participación relativa del mercado. Ustedes deben haber visto por ahí esta matriz, ¿no es cierto?, la más famosa matriz del BCG, del Boston Consulting Group. ¿La vieron en alguna parte, no? Sí. ¿Sí? Sí, la profe Gloria. En el año 2019, WOM tenía 3.833.000 y espera tener el 2020 5.033.000. El líder del mercado es Entel, lo sigue siendo, hasta hoy, hasta este minuto lo sigue siendo, con 8 millones de clientes el año 2019 y espera tener 8.202.000 el año 2020, de acuerdo a la proyección de crecimiento del mercado. Y los indicadores de mercado, en este caso sería que la participación relativa de mercado de WOM el año 2019 sería 0,48. ¿De dónde salió el 0,48? Es dividir mis ventas respecto de las ventas del mayor competidor. Si yo divido el T83 sobre los 8.002, me da 0,48. Y con la meta que yo espero cumplir del 1,2 millones más de clientes, sobre la venta que tendría proyectada Entel, me daría una participación relativa de mercado de 0,61. El otro indicador para poder hacer la gráfica de la BCG es la tasa de crecimiento del mercado. 6,77 fue el 2019 y el 2020 se esperaba que fuera 2,5%. Entonces, dice lo siguiente. Aquí está la tasa de crecimiento del mercado. 5% es
el límite entre altas tasas de crecimiento y bajas tasas de crecimiento, y 1 es entre ser líder del mercado y ser retador. Valores mayores que 1 están hacia las vacas lecheras, valores menores que 1 tendiendo a 0 hacia donde dice perros. Entonces, en el año 2019, yo tenía una participación de mercado de 14.9, que ese es el tamaño, ¿no es cierto?, el área del círculo, 14.9. Y con un 6,77% que creció el mercado y una participación relativa de mercado de 0,48. Esa era mi posición en la gráfica el año 2019. El año 2020 yo espero vender 19,1 en términos de participación de mercado, por eso que el circulito es más grande, ¿ya? El área en la participación de mercado, con una participación relativa de mercado de 0,61, pero en un mercado que crece a una tasa menor, 2,5%. Consideraciones. Queda claro que el entorno está con un crecimiento decreciente. Y para una empresa con una posición competitiva débil, no parece razonable plantearse en un entorno de estas condiciones un crecimiento que mejore su posición competitiva en el mercado. Es decir, que pase de 0,48 a 0,61. Y WOM tiene una categoría niño problema. En el año 2019, los recursos se reinvierten para sostener la posición y mejorarla en la medida en que el entorno se mantenga en alto crecimiento. Pero si el entorno decrece, ¿en qué debo usar yo los dineros? En mantener la posición, no en mejorarla, en mantenerla. ¿Y qué quiero hacer yo? Mejorar mi posición competitiva. Entonces, esa posibilidad no se da en este escenario. Repito, cuando yo soy un niño problema, ¿qué debo hacer con mis recursos? Reinvertirlos para sostener o mejorar la posición competitiva. Es decir, tratar de llegar, de acercarme a la estrella. Pero eso es factible en la medida en que el entorno mantenga altas tasas de crecimiento. Es decir, en la medida en que la demanda siga aumentando a tasas superiores al 5%. ¿Por qué? Porque ese aumento de la demanda también a mí me permite proyectar un crecimiento más agresivo en mi participación relativa al mercado, es decir, mejorar mi posición competitiva. Sin embargo, cuando el mercado decrece y las tasas son bajas y no altas, ¿qué es lo que puedo esperar hacer yo con los recursos? Sostener mi posición, sostener el 14,9, no perder ese 14,9 de participación de mercado. Eso es a lo que yo puedo aspirar. Porque en el entorno no existen suficientes oportunidades como para que yo me mueva hacia la izquierda en este caso, y pase del 0,48 al 0,61. En este modelo, segundo corolario, en este modelo, los desplazamientos horizontales son el resultado de la estrategia. Y los desplazamientos verticales son el cambio en el entorno. En este modelo, los movimientos verticales son el cambio que experimenta el entorno. Y los movimientos horizontales es el resultado de mi estrategia. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice a mí el sentido común mirando el modelo? Que lo que yo puedo hacer en el año 2019 con esta posición competitiva es intentar usar todos los recursos para mantener mi posición. Es decir, no perderla. Seguir en un
0,48, aunque la tasa de crecimiento sea más baja. No perderla. Pero yo, ¿qué quiero hacer? De acuerdo a los objetivos que me he planteado, eso se traduce en mejorar mi posición competitiva. Cosa que yo podría lograr. Y necesito ahí una súper estrategia de crecimiento. Esa súper estrategia de crecimiento, aun cuando no existen las condiciones en el entorno para ese crecimiento, yo puedo usar una súper estrategia de crecimiento y podría lograr ese resultado. ¿Alguien sabe cómo se llama esa súper estrategia de crecimiento? Como yo no puedo aumentar la participación de mercado de mis productos con mi marca WOM, yo puedo comprar participación de mercado. ¿Y cómo se llama la estrategia que uso para comprar participación de mercado? Ustedes con esta intervención en un directorio, le aumentan el sueldo al tiro. Te dicen, porque claro, el análisis va a quedar en que ya, no se puede. Ustedes dicen, bueno, pero yo podría usar una estrategia para comprar participación de mercado. Entonces todos te van a decir, ¿cómo voy a comprar participación de mercado? Si es fácil, pues si yo soy ingeniero comercial y estudié en la Laval, pues, y además que me hizo dirección estratégica en Netro, así que ya, ¿cómo se llama esta estrategia? Estrategia de crecimiento integrado horizontal. Es decir, yo puedo comprar un competidor, ¿cierto? Cuando hago crecimiento integrado horizontal, yo compro un competidor. Y al comprar un competidor, en el fondo yo estoy adquiriendo la participación de mercado que tiene ese competidor. Entonces, si yo sumo mi participación de mercado o mis ventas más las ventas del competidor que me estoy comprando, en total aumentan mis ventas, ¿cierto? Y podría mejorar mi posición competitiva. Porque ahora tengo las ventas consolidadas mías, más las ventas que compré de ese competidor que absorbí, ¿no es cierto?, a través de esta estrategia de crecimiento integrado horizontal. Entonces, cuando ustedes dicen esto así, este tipo sí que sabe. Y lo que alguien va a preguntar ahí en el directorio es, ¿y cómo compramos? Bueno, para eso llamemos al gerente de finanzas, digámosle que evalúe cuál es la mejor estrategia de compra. Si hacemos fusión, adquisición o absorción. Decía yo lo siguiente. Vamos, aquí están todos los cálculos, cómo se hicieron, ¿no es cierto? Los numeritos, cómo calculamos el crecimiento. Está todo súper explicado. ¿Ya? Cómo se calculó la participación de mercado, en fin, todo. O sea, aquí, a prueba de alguien que no estudia ingeniería comercial. Entonces, miren la sorpresa que les tenía el profe. Estimados estudiantes del curso de Dirección Estratégica, actividad, no es tarea, ¿no es cierto? Es una actividad. Considerando que se espera que el año 2021 la tasa de crecimiento de la telefonía móvil sea de un 7%, será válido el objetivo de la empresa WOM. Esto es, obtener a lo menos 1.2 millones más de nuevos contratos al final del año 2021. O sea, no el 2020, sino que el 2021. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Que lo mismo que yo hice ahora, ustedes lo repitan para el año 2021. Pero les quiero pedir una segunda cuestión. Que este trabajo, esta actividad, la desarrollen con el grupo con el que van a trabajar, con la elaboración del plan estratégico.